Ya estamos de vuelta. Hemos estado conversando, un poco Jaime nos contó qué era el futuro para él, cómo llegaste a esta disciplina, cómo nos ayuda a navegar la incertidumbre y me gustaría que profundizáramos un poco desde tu perspectiva, cómo esta disciplina puede ser útil para organizaciones tanto públicas como privadas, porque es importante que se comience a desarrollar en esos espacios. Bueno, hablábamos antes de cómo los humanos miramos hacia el futuro. Y las organizaciones son grupos de humanos, colectivos de humanos. Y, y sucede que las personas tienen distintas formas de mirar el futuro. Algunos están pensando en las cosas más emergentes. Uno puede quizás verlo como en ciertos como arquetipos, como los emprendedores. Los emprendedores están mirando futuros emergentes. Pero el empresario, no sé, de un sector como inmobiliario o bancario, piensan más bien, tienen mucha historia, tienen muchas estructuras para analizar cómo van a suceder las cosas y tienen más bien proyecciones de cosas que van a suceder en función de lo que ya sucedió. O sea, el inmobiliario no piensa como el emprendedor que va a escalar 100.000 veces. No puede escalar 100.000 veces, no, si no se acaba el planeta en términos de terreno. Claro. Sino que piensa más bien en otro tipo de avances y de progresiones. Pero lo principal que quizás quería graficar con eso es que, si bien hay distintas formas para mirar el futuro, en las organizaciones no se conversa acerca de cómo se está mirando el futuro como organización, cuáles son las formas que validan y las formas que no validan para mirar el futuro, y por lo tanto son ciegas. Y el ser ciego a algo significa que tú no lo ves y no vas a poder reaccionar cuando algo se mueve o cambia. Hoy día sucede, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido más por los últimos años en el gobierno, que las distintas organizaciones, por su naturaleza, tienen distintas miradas de futuro, distintas formas. O sea, es distinto como lo ve, por ejemplo, un ministerio como Obras Públicas, que tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de cosas como cambio climático, como, por ejemplo, para los puentes, para el diseño de caminos, y por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, donde tiene que estar preocupado de fenómenos sociales, que le impactan mucho más, por ejemplo, las redes sociales al Ministerio de Desarrollo Social, quizás en términos que al MOP. Al MOP, Facebook, que aparezca Facebook, al MOP le da lo mismo, el cambio climático sigue igual, los puentes tienen que construirlo igual, pero al Ministerio de Desarrollo Social es súper distinto, cómo se organiza la gente, en caso de ayuda. Claro. Yo no he tenido ninguna conversación confidencial con ninguno de esos ministerios, estoy hablando solamente desde lo que yo me imagino. Pero claro, en mi trabajo me he preocupado de mirar y de pensar sobre esto, y cuando tú tienes miradas que no son compatibles o necesariamente o van para distintos lados y no las conversas, no puedes encontrar el punto en común. Entonces nunca cuesta mucho articular cuando tú tienes distintos tipos de organizaciones o distintas organizaciones que cuesta mucho articular un trabajo en conjunto cuando en la mirada de futuro es muy distinta. Y quizás voy a volver un poco a los humanos. Cuando tú conversas sobre futuro y haces explícito cómo estás mirando el futuro, no es que le preguntas a alguien usted cómo mira el futuro, sino que hay unos ejercicios que tú puedes hacer para que se revele eso, salen las preocupaciones, los anhelos, los valores más profundos de las personas y de las organizaciones. Cuando tú le preguntas a personas sobre el futuro, te van a contar sobre su educación, si es alguien que no pudo terminar el colegio y quiere terminarlo porque quiere, o de sus hijos, de sus nietos, de su comunidad, de sus padres, o sea, su salud, de lo más profundo. O sea, no te hablan de lo que leyeron en el diario sobre algún famoso, o quizás sí, digamos, pero en muchos ejercicios que hemos hecho, lo que sale predominantemente eso, y sobre esas preocupaciones, cuando tú las pones sobre la mesa, puedes construir acuerdos sólidos, porque te pones de acuerdo en la base, no te pones a pelear aquí arriba de si tomo un cuento Facebook para construir puentes o no, te pones de acuerdo en queremos que la gente viva mejor, queremos que en el futuro los chilenos o los argentinos o los australianos, los chinos, dependiendo de dónde estés sentado,
tengan más posibilidades, tengan mejor salud, etcétera. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, ¿por qué es relevante? Por dos cosas, diría, para resumir. Uno, la que dije al principio, cuando tú no eres consciente, no tienes la conversación sobre anticipación y sabes cómo estás anticipando, te quedas ciego y puedes quedarte atrapado en una forma de mirar y que además te impide trabajar con otros. Pero por otro, que cuando entras en esa conversación, vas a profundizar respecto a cuáles son las cosas que son realmente relevantes porque van a surgir en las conversaciones y eso te da una plataforma mucho más sólida para hacer estrategias. No estoy pensando ni siquiera para la conversación del café, de qué rico. No, esto no es algo hippie, no es algo de estamos todos buenos. Es buscar bases sólidas para construir futuro. Mira que me llamó la atención ahí, claro, cómo sacaste el concepto estrategia, cómo esto es importante para la estrategia de las organizaciones y se relaciona directamente con eso. Porque claro, las estrategias estamos mirando el futuro, básicamente. Exactamente, sí. Y es curioso cómo, como yo lo aprendí, como sigue siendo en muchas partes, como que hubiera una sola forma de hacer estrategia que no se preocupa, no habla de cómo viene el futuro, como hay una sola forma, ya veamos el proyecto, el roadmap, el plan, el TIR, y tú dices, oye, es mucho más que eso, que no significa que eso no sea válido, es útil, pero hay una base que es tanto más importante que hay que mirar. Y desde tu perspectiva, ¿cómo esta mirada y esta disciplina se relaciona con la innovación? Como tú estabas en el Consejo Nacional de Ajá. Innovación para el Desarrollo, claro, ¿cuál es como el puente ahí? Muy relacionado con lo anterior, eh, cuando cuando tú construyes una mirada, cuando tú te construyes la mirada de futuro y te das cuenta de cómo la armas, cómo te cuentas esa historia o esa narrativa acerca de cómo van a suceder las cosas en el futuro, tú puedes identificar supuestos, lo que nosotros lo llamamos supuestos anticipatorios, es decir, cosas que tú das por sentado que son un marco dentro del cual tú cuentas la historia. Por ejemplo, tú dices, oye, ¿cómo va a ser Chile en el 2050? ¿Cómo va a ser la educación en el 2050? Alguien te va a decir, bueno, las escuelas van a ser así. Bueno, eso es un supuesto. Tú dices, van a haber escuelas, como las conocemos hoy día. Cuando tú hablas del 2021 sobre escuelas y dices, bueno, el de 2050 hay escuelas, tú estás asumiendo el tiro que tienen. Eh, y no es tan malo que tú tengas supuesto. Tú tienes que tener algún supuesto para construir una narrativa, no puedes partir de nada, digamos. Pero el darte cuenta de cuáles son esos supuestos te permite cuestionarlos, suspenderlos, jugar con ellos y construir otras historias alternativas. Eso ya es una forma de imaginar futuros emergentes, o la base para imaginar futuros emergentes, que ya es una innovación si quieres verlo, porque te vas a imaginar algo que no es probabilístico, algo que no necesariamente es la proyección o la continuación de cómo tú crees que el mundo es hoy día. Eso por el lado más conceptual. Por el lado más práctico, diría yo, que está relacionado con lo que hablamos recién, es que las innovaciones necesariamente apuntan a futuros emergentes. Y de alguna u otra forma eh, desplazan supuestos arraigados. Eh, cuando son ejemplos bien trillados, pero por ejemplo, cuando salió el iPhone, en realidad lo que salió no fue un teléfono, salió lo que nació ahí fue un mundo donde alguien como Steve Jobs y su equipo habían imaginado. Mm. No sé si te acuerdas que cuando en la presentación del iPhone Steve Jobs dijo primero partió, les vengo a presentar tres cosas: un teléfono, un iPod y un dispositivo de conexión a internet. Un teléfono, un iPod y como que dijo, y después no, en realidad es uno solo, no presentó, ya, listo. Y después dijo, esto es your life in your pocket, tu vida en tu bolsillo. Ya estaba imaginando que era un futuro emergente y que realmente sucedió. Los teléfonos después del iPhone, antes habían asistentes personales, BlackBerry, que eran muy de negocio, y los Palm Pilot y otros dinosaurios. Pero esto fue una imaginación, un futuro emergente. Nadie se podía imaginar cómo iba a ser el futuro después del iPhone porque no existía. Y si tú proyectabas lo que venía de ese mundo en la tecnología, no ibas a imaginarlo como el iPhone.
uno de los referentes del mundo de Future Literacy, Ilkka Tuomi, finlandés, él entrevistó al gerente CEO de Nokia de la época del iPhone. Y ellos no lo vieron venir. Ellos hacían, y no es que no hicieran nada, no es que se quedaran quietos. Hicieron entrevistas, encuestas, durante todos los años lo hacían, no es que lo hicieron solo ese año, sobre qué querían sus clientes, qué sé yo, y ellos estaban convencidos que las personas no se iban a cambiar un teléfono sin teclado físico. Es como el mismo efecto, pero casi 100 años después, o 100 años después del de Henry Ford, que dijo que si le hubiera preguntado a la gente que quería un caballo más rápido. Nadie se imaginaba un mundo en que los autos fueran relevantes. Y por lo tanto, el concepto de futuro y cómo imaginamos el futuro y cómo está tremendamente relacionado con la innovación. O sea, es un círculo virtuoso. La innovación desafío, porque uno no solamente innova imaginándose cosas y después las hace, a veces las haces y después te das cuenta del impacto que tienen. Pero la innovación está intrínsecamente relacionada con abrir futuros emergentes para que sucedan cosas inéditas y que por lo tanto no tienen historia. Y por eso quizás ahí haciendo la relación, por eso son tan difíciles de ver y de conversar y de incorporar en la conversación de las instituciones o de las organizaciones de hoy. Claro, y ahí, claro, hiciste el puente muy bien, por lo menos a mí me queda clarísimo, el puente con la innovación, y antes, como mencionabas, la estrategia, está interesante también, claro, como esta mirada sistémica, cómo se interconectan estas cosas, como que dentro de las organizaciones pasa a ser un área por separada, cómo estas cosas van interrelacionándose y generando conversaciones y sinergias. Así es. Bueno, volviéndolo a ya que mencionaste la estrategia, ¿cómo incorporas la conversación sobre fenómenos emergentes en el diseño de estrategia? Yo creo que ese es un desafío. No porque no se pueden tener, quizás sí se pueden tener, y se tienen, muchas organizaciones las tienen. Tampoco estoy diciendo que las organizaciones no lo hagan bien, hay muchos que lo hacen estupendamente bien. Estoy haciendo como una caricatura de la estructura tradicional. Sino que el desafío, o otro desafío tan grande como ese, es cómo tú procesas en la organización eso que sale de una imaginación de un futuro emergente, que impulse una innovación dentro de la empresa, que alguien dentro de la empresa. Porque ¿cómo vas a evaluar el éxito o no de eso que es emergente comparado con algo que es como el negocio tradicional, que tú ya tienes planillas Excel con proyección y dices, sí, esto mejoró un 10%. En cambio, el otro puede que mejore un 1%, pero que ese 1%, como es emergente, sea tremendamente significativo. Pero si la organización no lo valora, lo mata. ¿Te fijas? Sí, totalmente. No es relevante. Mira, gastamos todos estos recursos y fue un 1% más, mientras no toda otra cuestión, vamos en velocidad de crucero y mejoramos un 10%. No, entonces esto no vale. Claro, pero esto que no vale, que será un futuro emergente que puede valer 1000. No sé. Tampoco es que lo emergente sea lo perfecto, porque lo emergente precisamente es más riesgoso, tiene otras características que o sea, no es una apuesta segura, nunca lo es. Sería lo contrario de todo lo que hemos hablado hoy día. Pero claro, el Real Miller lo dice súper bien. Dice, hay que aprender a caminar con los dos pies. Si solo estás en el de la estrategia tradicional o la proyección, estás saltando en un pie y es muy inestable. O si estás solamente con lo emergente también. Tienes que combinar las dos cosas. Y tienes que aprender, por la organización y las personas, a ir haciendo recursivamente o simultáneamente, pero con mucha interacción, las dos cosas. Qué buena analogía ahí. Como, claro, mirar o sostenerte en esos dos pies, como mencionas. Sí. Y de manera quizás más práctica, como para organizaciones que, por ejemplo, personas de organizaciones pueden estar escuchando y es como, qué interesante esto, pero ¿cómo parto? ¿Cómo parto este camino, por así decirlo? ¿Cómo se puede potenciar esto dentro de las organizaciones, como una organización que quizás es nueva para esto? Mira, voy a hacer una analogía con la plegaria de la serenidad. La plegaria de la serenidad es de un filósofo, Reinhold Niebuhr, de Estados Unidos, que no sé si la has escuchado, que dice, No. Señor, dame la fortaleza para cambiar lo que puedo cambiar. No, la fortaleza, sí. Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, la fortaleza para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre ambos.
esa es una frase que se ocupa, según me dijo Fernando, creo que Fernando Flores fue el que me dijo esto, en Alcohólicos Anónimos, no porque sea una iluminación tan grande respecto del futuro, sino porque te pone ante la disyuntiva de que hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y la clave es distinguir entre ambos. En el fondo, lo mismo uno puede decir para el futuro. Hay cosas que puedo proyectar y que tengo que aprovecharlas. Y ojalá pueda tomar decisiones de eso. Cosas que no puedo proyectar y tengo que dejar de intentar proyectarlas. Porque van a estar sujetas a otras fuerzas, a cambios del mundo que más bien tengo que estar atento a eso, más que buscar cambiarlo. Y la sabiduría para distinguir entre ambas significa dónde pongo mi esfuerzo en cada momento. A lo que voy es, porque se me ocurrió la analogía con el Alcohólico Anónimo, porque en el fondo primero tienes que aceptar que tienes que aprender algo, hacer algo que no has hecho, o que estás haciendo de una forma que no te es satisfactoria. Y segundo, darte cuenta de que hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y luego tener las ganas de aprender a cómo hacer esa distinción. Me imagino que tu pregunta iba más a lo tercero, pero para llegar a lo tercero hay que hacer los dos primeros pasos. O sea, no va a llegar alguien, nadie, porque esto no existe, y como que hablamos respecto a navegar la incertidumbre, no va a llegar nadie con una receta. Señor empresario, o señor institución pública, o familia X, aquí tiene la receta. Esto es decir, para que usted sea una persona competente para mirar el futuro, no. Es una competencia que tú tienes que aprender. Y bueno, una vez que has hecho esos dos primeros pasos, darte cuenta que tienes que aprenderlo, y segundo, que que tienes que aprender no solo a proyectar, sino que tienes que aprender a distinguir en qué estás. Luego hay una serie de metodologías y de métodos, o sea, de metodologías y marcos conceptuales. Yo digo, por lo que yo he hecho, más bien es colaborar con gente que sabe. Esta es una disciplina que no se enseña en la universidad, no hay un curso de ser futurólogo. Es una disciplina que se entrena y se aprende con personas que están haciendo eso. Por supuesto, yo en talleres, hay mucha gente en el mundo que hace talleres, en el consejo hemos hecho algunos, hemos colaborado con algunas instituciones públicas, y, pero más que un taller o un certificado específico, es un camino que vale la pena y para el cual uno tiene que hacerse de redes de personas que están en lo mismo, redes de instituciones que están en lo mismo, y colaborar en algo que sea relevante, partir colaborando en algo que sea relevante. Instituciones en Chile, o sea, las universidades son principalmente lugares donde hay gente abierta a hacer estas cosas. En el mundo, bueno, tú conoces a varias personas, más que yo incluso, y eso, sería irresponsable de mi parte de contar una receta o decir que yo la tengo, pero yo y muchos otros estamos dispuestos a colaborar en armar formas de hacernos cargo. Mira que me parece muy apasionante un poco lo que dices al final, claro, de cómo esto va como desde la colaboración. No lo podemos hacer solos. Si lo miramos desde el lado más tangible, claro, vamos a estar muy sesgados si es que lo hacemos solos. Hay mucho que aprender, que el camino solo es más lento, por así decirlo, y como bien dices, claro, parte desde la colaboración, de hablar con otros, como de conversar de estos temas, de participar de ciertas cosas. Uno de los espíritus de este programa justamente ha sido cómo poder reunir a personas que están haciendo esto y cómo poner su voz y difundirla, un poco para, claro, buscando aportar con un granito de arena cómo democratizar esto y que gente pueda ver que hay personas haciendo esto y que se pueden acercar, les pueden escribir. Hay un interés por potenciar esto y generar sinergias, que es súper importante un poco en lo que hemos ido hablando para que esto se fortalezca y poder desarrollar eso como habilidad o competencia que tú mencionabas. Como un proceso y no un resultado, por así decirlo. Sí, no sé si tenemos algunos minutos, un par de minutos. Sí. Bueno, frente quizás a uno de los fenómenos más relevantes o el más relevante que tenemos ahora, aparte de la pandemia, es el cambio climático. Y la planificación y los esquemas de planificación y control
no han funcionado, o no están funcionando con la velocidad que aparentemente se requiere. Necesitamos cambiar, o necesitamos aportar a cómo se construyen esos acuerdos colectivos, y para eso no hay otra forma que saber conversar sobre el futuro, porque es una conversación de futuro, y una conversación profunda de futuro, no una conversación superficial de futuro. Sí, muy, muy potente esa frase, como a propósito, claro, de la situación en la que estamos también en el mundo y en Chile en particular. Claro, lo que escribamos es esa conversación común de futuro que seamos capaces de sostener. Así es. Por ejemplo, ¿cuáles son cosas que han sido muy difíciles en el cambio climático y en la pandemia? Es cuando una proyección no se cumple. Por ejemplo, en la pandemia, felizmente, algunas de las proyecciones más catastróficas no se han cumplido. ¿Por qué no? Porque en algunos casos, precisamente, es porque esa proyección tan catastrófica llegó a tomar decisiones que evitaron esa catástrofe. Entonces, después hay juicios que son bien comunes en muchos ámbitos, no solo en este. Ah, pero es que la persona X, Y o Z está súper equivocada. Pero es que el objetivo, quizás hay proyecciones o hay anticipaciones cuyo objetivo es que no ocurran, pero el ejercicio de hacerlas te lleva a tomar decisiones. ¿A qué quiero ir con eso? Que no es sencillo. No solamente vamos a acordar un futuro y vamos a ponernos todos de acuerdo, nos vamos a dar de la mano y vamos a hacer. Hay una serie de dimensiones de los distintos futuros donde las proyecciones o los acuerdos van cambiando, las condiciones van cambiando, y hay que estar conscientes de que eso es una forma válida de ir caminando este camino de ser más conscientes del futuro y tomar mejores decisiones. Nunca vamos a llegar a una carretera pavimentada con 4 pistas rectas hacia adelante. Eso no existe. Y ahí, como partimos la conversación, volvemos a esto, claro, la bola de cristal no existe, un poco lo que decías, como ¿No? hoy proyectó ese futuro horrible y no pasó, claro, es que no era una bola de cristal esto, no, no iba por ahí. Y ese feedback que se produce es parte del vivir consciente del futuro. Ese feedback de que ese futuro no... Es como cuando yo, si yo fuera un mono y fuera caminando y me voy a pisar la cola, digo, hoy me voy a pisar la cola, y corro el pie y no me piso la cola. ¿Me equivoqué? Ah, me equivoqué en la predicción. No, pues, el resultado fue bueno. Claro, esa era Pero la idea, no pisarte la cola. claro, ponerlo la categoría de me equivoqué o no me equivoqué, es tener la conversación equivocada ahí. Ahí sí tener la conversación equivocada. El tema es qué futuro queremos. Y estar constantemente tomando acciones y conversando con otros para ir caminando o construyendo ese futuro. Porque no es que vaya a ocurrir una determinación, que ir construyendo el colectivo. Totalmente, ahí me gustaría resaltar esa pregunta, ¿qué futuro queremos? Que era un poco como partimos la conversación como futuro para Chile y el mundo, claro, más allá de una respuesta de qué futuro está bueno eso, qué futuro queremos y qué futuro nos estamos imaginando. Eh, Lindo ahí ponerlo sobre la mesa. Y a propósito de lo que mencionabas de compartir como esto y buscar personas las cuales estén desarrollando estas cosas, ya estamos llegando al final del programa y me gustaría preguntarte para todos quienes nos escuchan, si es que les gustaría indagar más sobre esto, dónde podrían buscar cosas, qué recomendaciones tienes tú, o en caso de que te busquen o contacto, si es que nos pudieras compartir algo. Eh, bueno, algunos referentes ya les he mencionado, pero que claro, que soy quizás más oscuro, no más oscuro, pero requieren más tiempo de dedicación si uno quiere mucha energía dedicarle. Yo diría que un buen punto de partida es el mundo de Futures Literacy de UNESCO, de Real Miller, que están traduciendo al español el libro, en la Universidad de Externado, creo, de Colombia, con Saras, de Uruguay. Ujú. Están haciendo un trabajo precioso ahí. Lidia Garrido es la líder de ese trabajo. No sé cuándo estar disponible, pero apenas esté disponible, te lo puedo enviar bueno, Genial, ahí lo el, compartimos. el libro en inglés está disponible gratuitamente, se llama Transforming the Future, Anticipation in the 21st Century. Transformando el futuro, anticipación en el siglo XXI, en el sitio web de UNESCO. Y
algunos escritos de Fernando, hay unos libros, digamos, que son muy buenos, pero quizás son más técnicos, digamos, Understanding Computers and Cognition y otros por el estilo. Nosotros en el Consejo hemos publicado algunas cosas. En el último publicación del Consejo, que creo que está disponible a partir de hoy día, o ayer, ¿Ya? escribimos un documento que es una base para la estrategia de innovación, y hay un capítulo donde se menciona anticipación y la relevancia en el contexto de lo que hace el Consejo. Me interpela tu pregunta en el sentido personal, porque quizás podría escribir más cosas, y hay hartas cosas que no tengo publicadas como artículos, que sé, pero quizás este tipo de conversación lo encuentro muy relevante, porque es el tipo de conversación y los tipos de escritos también que tenemos que tener para poder convocar a más personas. Por lo pronto yo estoy disponible para tener conversaciones con quien tenga un interés genuino en aprender o hacer cosas en esta materia. Muy genial, muchas gracias ahí por tu disposición a compartir el proceso que tú has ido transitando también para poder ir aprendiendo estas cosas, y todo lo que nos has comentado hoy día, los ejemplos, tu mirada, ha sido muy reveladora, así que agradecerte la disposición a participar de este programa. Como mencionábamos, buscamos difundir esto, así que como mencionabas, es probable que esta sea la partida, te vamos a ir preguntando ahí cuando salgan esas cosas para compartirlas en las redes y ayudar a esta difusión. Así que muchísimas gracias nuevamente. Una última Sí, cosita. dale. Sí, no, que yo creo que algo muy relevante en todo este proceso ha sido el apoyo en el Consejo de Innovación. Los presidentes con los que conversamos, Fernando, Gonzalo Rías también, Margarita de Teñí, y ahora último Álvaro Fischer, han sido claves, porque es una conversación difícil, no es una conversación que sale fácil. Y felizmente el Consejo es una organización muy abierta y con un nivel intelectual alto de personas que aportan, que vieron el valor desde el principio, y me han permitido a mí y al equipo colaborar en incubar esto y lograr que sea un aporte. Álvaro precisamente estuvo en el Summit de UNESCO de fin de año, lo entrevistaron, Popul, tú conoces a Popul Bishi, Sí. ella lo entrevistó. Es un trabajo colectivo, ¿no? Como que quiero insistir eso, y felizmente, y quiero recalcar que está en una organización que ha valorado eso y ha sido parte de ese trabajo colectivo. Lo clave para que esto pueda crecer totalmente. Sí. Muy importante ese punto. Muchas gracias por relevarlo. Y vamos, lamentablemente terminamos esta conversación. Hay muchas más cosas para hablar, así que quizás en un futuro podemos volver a esto, imaginando futuros, podemos imaginar un futuro que vengas de vuelta y nos puedas seguir conversando de esto. Y agradecerte nuevamente, vamos a ir a una pequeña pausa musical para cerrar el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.